Bueno, ahora vamos a resolver lo que sería este circuito por la primera ley de Kirchhoff. Kirchhoff básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Que la sumatoria de todas las corrientes que entran en un nodo, vamos a poner entrantes, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen. Entonces, ¿qué es lo que nos va a plantear Kirchhoff? Acá en este ejercicio nos plantea calcular la tensión en el nodo A y después obviamente los valores de corriente de cada una de las resistencias. Fíjense que yo acá en el nodo A tengo una corriente I sub 1 que está entrando y acá está saliendo una corriente I sub 2 y para acá viene I sub 3. Entonces, Kirchhoff a mí, ¿qué es lo que me va a decir? Que I sub 1 va a ser igual a I sub 2 más I sub 3. Bien. Y otra cosa, fíjense que yo podría, si quisiera, considerar, por ejemplo, el nodo B. Porque fíjense que acá en este nodo pasa otra cosa. Llega I sub 3, porque la corriente es la misma, en la misma línea. Y acá yo tengo I sub 4 e I sub 5. Entonces fíjense que yo acá podría decir, bueno, I sub 3 va a ser igual a I sub 4 más I sub 5. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense que acá en esta resistencia está actuando I sub 4. Acá en esta resistencia está actuando I sub 5. Y en esta otra, la primera resistencia, está actuando I sub 2. ¿Por qué I sub 3 no? Porque fíjense que I sub 3 llega hasta este punto y acá se divide en 2. Entonces, a mí lo que me conviene plantear es que me quede en función de todas las corrientes que estén actuando en las resistencias. Por eso fíjense que yo acá tengo también una resistencia y en esta resistencia principal yo tengo que estar actuando I sub 1. Bien. Entonces, si yo sé que I sub 3 es igual a I sub 4 más I sub 5, yo puedo reescribir esta ecuación para que me quede I sub 1 igual a I sub 2 más, en lugar de escribir I sub 3, escribo esto. I sub 4 más I sub 5. Entonces fíjense que me quedó, básicamente me está diciendo que la corriente que ingresa a este nodo es la misma que viene a esta resistencia y la misma que atraviesa estas dos resistencias. Entonces, bueno, estoy cumpliendo con la primera ley, que es la sumatoria de todas las corrientes. Ahora bien, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Yo lo que puedo decir y lo que yo sé es que la ley de Ohm me dice que la tensión, la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Bien, ¿y yo qué es lo que me está pidiendo calcular acá? La tensión en el nodo A. Entonces, I sub 1, ¿cuánto va a valer? Fíjense que yo tengo la fuente de 24, o sea que la tensión que me llega va a ser acá los 24 volts, obviamente, menos lo que llega al nodo A, porque yo acá voy a tener una caída de tensión, que no sé cuánto vale. Entonces, es decir, 24 menos la tensión que llega al nodo A, y todo esto dividido, en este caso, R1. Básicamente es todo lo que sale menos lo que llegó acá, es lo que se me quedó acá. Eso dividió la resistencia. Vamos a I sub 2. A partir de acá, como está todo en paralelo, acuérdense que quiere decir que la tensión se mantiene en cada una de las resistencias, o sea que, ¿qué tensión va a ser? La tensión del nodo A dividido R2 más la tensión del nodo A dividido R sub 3 más la tensión del nodo A
dividido la resistencia 4. Bien, fíjense que ya tengo toda mi ecuación como para poder despejar y reemplazar. Porque todos los valores de resistencia ya los tengo y yo quiero calcular cuánto vale la tensión en el nodo A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Em, Fíjense que o ahí tengo dos caminos, o reemplazo o despejo. Para que no tengamos mucho quilombo con las unidades, vamos a despejar directamente. Fíjense que acá me va a quedar, aplico distributiva, 24 dividido R1 menos la tensión en el nodo A dividido R1. Esto va a ser igual a la tensión en el nodo A dividido R2 más la tensión en el nodo A dividido R3 más la tensión en el nodo A dividido R4. Esto lo puedo pasar para el otro lado con el símbolo opuesto. 24 dividido R1. Esto va a ser igual a BA sobre R2 más la tensión en el nodo A sobre R3 más la tensión en el nodo A dividido R4 más la tensión en el nodo A que este lo acabo de pasar dividido R1. Bien, ¿qué puedo hacer acá? Saco factor común. Entonces fíjense que me queda 24 sobre R1 va a ser igual a la tensión en el nodo A que sale como factor común y me queda 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R1. Y ahora, si esto de acá lo tengo multiplicando, ¿cómo lo puedo pasar para el otro lado? Pasa dividiendo, entonces lo vamos acá. La tensión en el nodo A no va a ser otra cosa que 24 dividido R1 y todo esto dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Fíjense que lo único que hice fue que lo reacomodé, así que... Y acá ya tengo la ecuación a través de la cual yo ya puedo reemplazar y calcular cuánto vale la tensión en el nodo A. Lo vamos a hacer por acá. Entonces la tensión en el nodo A no va a ser otra cosa que... Voy a colocar las unidades ahora. 24 volts dividido la resistencia 1 que es 4 ohm. Todo esto dividido 1 sobre 4 ohm más 1 sobre 12 ohm más 1 sobre 6 ohm más 1 sobre 12 ohm. Si yo resuelvo todo esto, fíjense que me va a dar un valor a mí de aproximadamente 10,28 volts. Esa es la tensión que yo tengo en este nodo. Fíjense, entonces yo ya con eso puedo calcular la caída de tensión que yo obtuve en este nodo y también puedo calcular todos los valores de corriente. Entonces, bueno, vamos a ir. Yo sé que la corriente I sub 1 era igual a los 24 volts menos la tensión en el nodo A, que era lo que llegaba, dividido R1. Esto va a ser igual a los 24 volts menos 10,28 dividido 4 ohm. Y esto a mí me va a dar, vamos a chequearlo, sería 3,42 amperes. Después tengo I sub 2. I sub 2, que fíjense que estaba acá, no era otra cosa que B sub A sobre R2
En este caso va a ser 10,28 volt dividido 12. Y esto, fíjense que nos va a quedar como 0,85 amper y sub 3 nos va a quedar como y sub 4, perdón, queda como VA dividido R3. Y esto va a ser igual a 10,28 dividido 6 ohm. Y esto a nosotros nos da 1,71. E sub 5 va a ser igual a B sub A sobre R4. Me da 10,28 dividido 12 ohm. Esto va a ser igual a 0,85. ¿Cómo podemos verificar si esto que nosotros calculamos es correcto? ¿Está bien? Fíjense que acá, ¿cuál fue la primera ecuación que planteamos nosotros? Nos decía que I sub 1 tenía que ser igual a I sub 2 más I sub 3 más I sub, perdón, más I sub 4 más I sub 5. Que era esta ecuación que tenemos acá. I sub 1 yo ya calculé que vale 3,42. Entonces me está diciendo que la suma de estas tres me debería dar lo mismo. 0,85 amper más 1,71 más 0,85. ¿Y esto de acá cuánto me da? Bien, acá yo tengo los 3,42 amper. Acá yo voy a tener 0,85 más 0,85 más 1,71. Fíjense que esto a ustedes les da 3,41, lo cual es aproximadamente igual. Es correcto, seguramente por una cuestión de decimales. Nos podría haber dado o nos va a dar 3,42, pero así verificamos que el ejercicio se calculó bien y que se está cumpliendo lo que dice la primera ley de Kirchhoff. Calculé la tensión en el nodo A y a partir de este valor calculé todas las corrientes que intervienen dentro del circuito.